Buscamos a Manuel Martínez Sellés, un hombre que se dedica a reparar corazones. Es jefe de sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital Gregorio Marañón y en su trabajo mira a los ojos todos los días al sufrimiento, al dolor y la muerte. Le necesitamos, porque España necesita urgentemente recuperar su corazón. Usted es cardiólogo, ¿no? Si no me equivoco. Yo soy del Atleti, así que en algún momento de nuestra vida nos vamos a cruzar. Espero que me salve. ¿Cómo llega a ser cardiólogo? ¿Qué le lleva a la vida a decidir que quiere ser médico? Yo creo que un poco a mí lo que me atrajo, porque es verdad que yo dudé algo, porque también me gustaba mucho la historia, lo que me atrajo de la medicina es la posibilidad de combinar lo que es la ciencia, pero también con un componente humano muy importante, ¿no? Y esto es probablemente el motivo por el cual yo creo que nuestra profesión es tan bonita, ¿no? Que no sea solo el aspecto científico, sino que tenga un componente humano importante, ¿no? Y eso es lo que al final pues acabó por decidir. Yo soy del Atleti, entonces soy sufridor, pero bueno, estoy seguro que usted ha atendido a personas que sufren de verdad y que han tenido enfermedades complicadas. Imagínese que soy pues una de esas personas, que tengo una enfermedad mortal, terminal, y que estoy sufriendo, y vengo a su consulta o a un familiar a su consulta a decirle que me quiero morir, que quiero que me practiquen la eutanasia. ¿Qué me diría? ¿Qué es lo que diría ese paciente? Pues probablemente le preguntaría el por qué, ¿no? Porque a lo mejor es un paciente que tiene ese deseo porque está con unos síntomas que no están bien controlados, o porque se encuentra abandonado por su familia, o a veces por los profesionales, por el sistema sanitario, ¿no? Yo es verdad, recuerdo una compañera mía, médico de familia, que sí me contó que se lo había dicho una paciente, ¿no? Y entonces ella lo que hizo fue ver cuál era la situación que tenía esta paciente, tanto desde el punto de vista clínico, de síntomas, pero también desde el punto de vista social. Entonces esta compañera lo que hizo fue tratar los problemas que tenía, también pues la remitió a trabajo social para que viera, y a la semana siguiente esta misma paciente le llevó una tarta de manzana, ¿no? Con lo cual ella decía, oye, pues qué bonito, ¿no? Que una paciente que me había pedido eso. Pero claro, porque muchas veces cuando un paciente te dice eso, más que pedir la muerte, lo que está pidiendo es una llamada de atención. Y nosotros lo que tenemos que estar es en el cuidado de nuestros pacientes para conseguir que aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas no tengan un sufrimiento, y qué es lo que podemos hacer para ayudarles a no sufrir, ¿no? Estamos acostumbrados a definiciones muy teóricas sobre las cosas, como a buscar en un diccionario, ahora el diccionario es Google. ¿Qué es la eutanasia desde su punto de vista médico? ¿Qué es la eutanasia en sus palabras? Bueno, yo la veo como la destrucción de la relación médico-paciente, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ha costado mucho conseguir una relación médico-paciente como tenemos en la mayoría de los países occidentales y en el caso concreto de España, ¿no? Que es una relación de total confianza. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo a mi padre enfermo y le digo, oye, papá, vamos a la consulta o al hospital, ¿no? O sea, mi padre está seguro que le lleva a un sitio donde quieren su bien. O sea, y nos ha costado mucho conseguir esto. Lo digo porque si se legaliza la eutanasia y le digo esto a mi padre, pues a lo mejor mi padre sale por la otra puerta, ¿no? Porque ya esta relación de confianza que hay con los médicos, pero también con el sistema sanitario, se pierde. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchos pacientes con enfermedades avanzadas que no están bien controlados sus síntomas. ¿Y esto qué es lo que hace? Que lógicamente esos pacientes estén sufriendo cuando con unos buenos cuidados paliativos les podríamos dar mejor calidad de vida. Y por eso me parece particularmente cruel que se legalice la eutanasia en una situación en la cual los cuidados paliativos no están desarrollados. Es decir, tenemos a los pacientes sufriendo. Entonces, en vez de implementar las medidas que nos permita controlar ese sufrimiento, lo que hacemos es legalizar matar a esos pacientes. Es inexplicable, pero esta es la situación que se va a generar. Pero en cualquier caso, tienes a esta persona con sufrimiento,
que busca atención médica, que lo que quiere es que le quiten esos síntomas que pueden ser dolor o pueden ser otros. Yo, por ejemplo, mis pacientes con cardiopatías avanzadas, más que dolor, muchas veces su queja principal es la falta de aire, lo que llamamos los médicos la disnea. Esto puede ser algo muy, muy molesto, es tener esta sensación de que te falta el aire de forma continuada. Y luego también el sufrimiento también tiene un componente psicológico, social. Todo esto hay que tratarlo, y hay que tratarlo con unos cuidados paliativos, y tenemos la suerte de tener unos cuidados paliativos buenos. El problema que tenemos es que tenemos pocos profesionales que se puedan dedicar a ello. Yo lo que quiero es que el paciente ese último año, últimos 2 años, esté en la mejor situación posible, y para eso pues hay que dar unos cuidados adecuados. Con lo cual, pues sí creo que hay una urgencia social de hacer una ley de cuidados paliativos que permita que las personas que lo necesitan reciban estos cuidados paliativos, pero desde luego no hay ninguna urgencia social de aprobar una ley que legalice la eutanasia. Todo lo contrario. Creo que la sociedad lo va a ver como una ley peligrosa y que pone en riesgo, como he dicho, la misma asistencia sanitaria. Hace poco hablaba con el director de una residencia de ancianos que nos contaba que una vez tuvo un caso, no lo vio él, pero lo vio el médico de la residencia, que vino la hija de una de las residentes y dijo: mi madre está muy mal, se va a morir ya, ¿por qué no le pone una inyección y acabamos ya esto y así deja de sufrir, ¿no? Y entonces este médico, que sabía lo que le pasaba a la señora y que sabía tratarla y que le iba a tratar, le dijo: bueno, si quiere que haga eso, ¿por qué no coge usted una almohada que hay ahí dentro? Yo me salgo de la habitación, cierro la puerta, la pone encima de su cabeza, se sienta un rato encima, espera que deje de respirar, que tal y como está su madre va a ser muy poco tiempo, no va a sentir dolor, y ya está. Y sale y yo le doy el parte y listo. Dice: no, hombre, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? No voy a matar a mi madre. Dice: pues es lo que me está pidiendo usted, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poner una inyección a una persona que lo ha pedido, que está sufriendo, con ponerle una almohada encima de la cara? Claro, pues diferencia hay poca, ¿no? Sería una diferencia técnica de cómo se realiza el procedimiento y quién lo realiza, ¿no? Pero yo iría más allá, es decir, esa hija de una paciente que está sufriendo, lo que no quiere es que su madre sufra. Me extrañaría mucho que quiera matar a su madre. Eso sería muy extraño. Lo que no quiere es que su madre sufra. Y como decía antes, hoy tenemos los medios para conseguirlo. Apliquémoslos. Es decir, a mí no me sirve de que sea un paciente que tiene una expectativa de vida corta o que tiene una enfermedad terminal. Todos tenemos, desde que nacemos, tenemos la vida, que es una enfermedad terminal, ¿no? Todos nos vamos a morir. No sé si alguien no lo sabe todavía, pero que sepa que se va a morir. Entonces, algunos viviremos años, otros ni lo sabemos, otros meses, no lo sabemos, ¿no? Pero decir, bueno, es que el paciente tiene una expectativa de 6 meses o de 1 año o de 2 años. Bueno, pero lo que vamos a intentar es que durante ese tiempo tenga la mayor calidad de vida posible. ¿Y qué es lo que hacemos si es que no hay forma? Mira, es que tiene un dolor, tiene una falta de aire, que lo hemos intentado controlar, pero no hay forma de conseguirlo. Es que la medicina tiene una alternativa más y que se está aplicando y que es legal y que es ética, y es la sedación paliativa, es decir, dar analgésicos, dar sedantes a unas dosis no que quiten la vida, pero que controlen los síntomas, a unas expensas de que el paciente pueda perder el conocimiento. Cuando vemos a pacientes que están sufriendo, actuemos como médicos, no como verdugos. Es decir, si yo tengo un paciente que está sufriendo, es para dar un tratamiento a mi paciente que permita controlarle esos síntomas. Y además, hoy en día tenemos una situación privilegiada porque tenemos muchos tratamientos. La morfina puede acabar acelerando la muerte del paciente. Mi experiencia es incluso la contraria, que la mayoría de los pacientes incluso también mejora la situación, no solo los síntomas, sino la situación clínica. Pero si algún paciente en concreto, a raíz de darle morfina, poner una perfusión de morfina, le aceleramos la muerte, eso no es eutanasia. Porque mi objetivo cuando hago eso no es matar al paciente. Mi objetivo es controlar los síntomas. La diferencia es clara, la intención de eliminar un síntoma o eliminar al paciente. Claro, claro. Es que en la sedación terapéutica, la sedación paliativa, cuando nosotros hacemos sedación paliativa, una vez
controlamos el síntoma, paramos. No seguimos aumentando la dosis, es decir, damos la dosis adecuada para controlar el síntoma. En eutanasia, pues lo que haces es dar la dosis letal, es decir, solo paras cuando el paciente se muere. Con la ley actual y con la situación actual, cuando se apruebe esta ley, si llega a aprobarse, pues ahí sí que va a haber mucho más desconfianza, ¿no? Ahí sí que uno, cuando llega a un hospital, pues lo primero que tendrá que llevar es un papel, oye, que no autorizo a que me practiquen la eutanasia, ¿no? Porque claro, podemos tener situaciones en las cuales llega un momento que el familiar no sepa si a su padre, si a su madre les han aplicado la eutanasia o simplemente lo que han hecho es una adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? ¿Cuál es, en el fondo, el argumento de las personas que igual sí que quieren aprobar la ley de eutanasia, que se quieren morir, y cómo se les puede decir, oye, hay otra posibilidad? Bueno, yo lo primero que diría es que no hay un solo argumento a favor de la eutanasia. Es decir, hay varios argumentos a favor de la eutanasia, ¿no? Yo tengo la suerte de escribir un libro sobre la eutanasia, lógicamente defendiendo que es inaceptable, pero el primer capítulo lo dediqué a hablar de argumentos a favor, que también existen. Y yo creo que es bueno, pues claro, nos pongamos en el lugar de personas que yo creo que de forma equivocada, pero que defienden la eutanasia. El principal argumento es la autonomía, es decir, que yo como paciente o yo como persona sea capaz de tomar mis decisiones. Y si yo no quiero seguir viviendo, pues como persona capaz de tomar las decisiones, tengo como el poder, además de obligar a otros, que me maten para no seguir viviendo, ¿no? La calidad de vida es un concepto muy difícil y, de hecho, es interesante ver que se han hecho estudios que han visto que la calidad de vida de los pacientes no depende tanto de la situación clínica que tienen. O sea, yo creo que es un error enorme ver la calidad de vida como controles de calidad de una fábrica. Oye, pues si no superas este control, no merece la pena que sigas viviendo, ¿no? Luego se confunde este concepto de calidad de vida, que ya de por sí es subjetivo y depende de muchas cosas, con el concepto de dignidad. Y es que la dignidad es intrínseca a todo ser humano. Es decir, por el hecho de ser humanos, por muy enfermos que estemos, por muy discapacitados que estemos, tenemos una dignidad que es máxima, que nadie nos puede quitar. Y esto, de hecho, esta es la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que todos tenemos la misma dignidad, que es máxima, por el hecho de ser personas. Bueno, está claro que es muy difícil, que es un tema muy sensible y que hay que entender ambas partes. Entonces, por eso tenemos ejemplos de otros países en los que hemos visto cómo ha funcionado la ley de eutanasia. ¿Qué nos dicen estos ejemplos, ¿no? Al cabo del tiempo, qué es lo que ha pasado con esa ley? Lo que se ha visto en esos países, sobre todo en los países que ya llevan años. Claro, hay países que aprobaron la eutanasia hace 1 o 2 años, pero casos como el de Holanda, que ya llevan años, lo que se ha visto es esta pendiente resbaladiza. Es decir, se ha visto que se empieza en supuestos muy concretos, se va generalizando y se acaba matando a pacientes con enfermedades que ni siquiera lo han pedido ellos, a niños con discapacidad, a ancianos que tienen demencia. Y además lo que se ha visto es que todos los controles que hay al principio, esto de que sea necesario que un equipo externo al habitual, médico habitual, valide esa situación, todo eso va cayendo y al final se realiza eutanasia de forma no controlada e incluso hay actualmente la intención de aprobar un proyecto de ley en Holanda que simplemente por el hecho de tener más de 70 años ya puedes ir a una farmacia con tu DNI y si logran aprobar ese proyecto, pues el holandés que vaya a farmacia con su DNI que tiene más de 70 años le dan un kit de veneno para que se quite la vida. Se ha publicado en revistas de ética médica autores que defienden el infanticidio. Es decir, nace un niño sano, pero a los padres socialmente no les viene bien. Matémoslo. Yo cuando leí los primeros artículos un poco hablando de esto, yo creía que lo decían un poco de forma provocadora, no un poco para que reflexionásemos sobre el aborto, pero no, porque luego hubo cartas y además ha habido más artículos posteriores a esos y de verdad hay personas que defienden eso. Lo digo para que nos demos cuenta de hasta dónde puede llegar esta pendiente resbaladiza. Es decir, una vez tú rompes una barrera que no se debería romper nunca, que es un principio de la bioética, que es la no maleficencia, es decir, no hacer daño intencionado a tu paciente. Una vez rompes eso,
Ya no hay marcha atrás. Y de hecho, lo que se ha visto en estos países es que la situación que tienen ahora es una situación que ya se ha reconocido que es incontrolable. O sea, ahora mismo en Holanda ya ni se sabe cuántas eutanasias se están practicando. Es decir, sí tenemos que tener en mente que también hay un componente económico en todo esto, ¿de acuerdo? Por supuesto que yo creo que el más importante es el componente ideológico, la asociación que se ha hecho de la eutanasia con ser de izquierdas. O sea, yo soy de izquierdas, defiendo la eutanasia, que es un sinsentido. Hace muy poquito, hace 2 años, en Portugal se plantea una ley para legalizar la eutanasia. Esa ley no salió adelante porque el Partido Comunista votó en contra. Y es precioso leer las declaraciones que hace el responsable del Partido Comunista, ¿no? Diciendo, vamos a ver, yo voto en contra porque, como nos sucede a nosotros, no tenemos desarrollados unos cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo me están planteando matar a los pacientes cuando no estamos tratando a los pacientes de forma adecuada? Además, se supone que ser de izquierdas es defender a los débiles, a los que están en una situación más delicada, a los que tienen menos posibilidades económicas. Porque si se aprueba la eutanasia, ¿en quién se va a realizar? Es decir, si yo tengo mucho dinero, ya me iré a una clínica privada donde se asegurarán que viva todo lo que puedan, porque estoy allí dejando mi dinerito, ¿no? Se supone que aprobar la ley de la eutanasia es ser progresista, con lo cual yo no entiendo, porque es un retroceso enorme, con lo cual no entiendo cómo se pueden considerar progresistas personas que defiendan la legalización de la eutanasia. ¿Qué es lo que hay que hacer de un paciente con una enfermedad avanzada? Procurar, uno, que esté lo mejor posible. Probablemente procurar que esté en casa, que en eso nos equivocamos muchas veces porque en España ya lo más habitual es morirse en el hospital. Y en el hospital se muere uno mal. Es decir, yo creo que lo ideal es morirse en casa. Es verdad que hay algunas enfermedades en las que eso es difícil, por los cuidados que se necesitan, pero bueno, con unos buenos cuidados paliativos domiciliarios, lo mejor sin duda es morirse en casa. Y además, si eso no es posible, lo que tendríamos que intentar es de cierta forma llevar la casa al hospital, es decir, que el paciente se muera pues, rodeado de sus seres queridos, pues, en el ambiente más cercano, lo más parecido a lo que pueda ser su casa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si en vez de eso, en un paciente que está sufriendo, no le damos opciones, no le damos un acompañamiento domiciliario, no le damos fármacos que le puedan quitar ese sufrimiento y la única alternativa que le damos es matarle, esto, por eso digo que es particularmente cruel, porque solo se da una alternativa que además es éticamente inaceptable cuando ni siquiera se le propone la alternativa que le permite seguir viviendo en buenas condiciones. Entonces me parece muy grave. Es empujar a la gente a querer morirse. Efectivamente. ¿Qué le ha llevado a usted, no sé si tal vez algo personal o algún paciente que tuvo, algún testimonio, a defender todo esto, a haber escrito un libro acerca de la eutanasia? ¿Qué es lo que a usted le mueve a estar hablando conmigo sobre esto? Bueno, yo creo que han sido fundamentalmente 2 motivos. Uno, porque me doy cuenta que hay mucha confusión. Digo que hay confusión en gente bien intencionada, que es lo que pues, más preocupado me dejó, ¿no? Como en España la situación de cuidados paliativos no es buena, muchas veces se aplican los cuidados paliativos muy al final y el paciente ya asocia cuidados paliativos a que me voy a morir, ¿no? Con lo cual, pues, es en el fondo la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, la confusión fue lo que me impulsó sobre todo a escribir el libro y luego también yo creo que la responsabilidad que tengo como médico de mis pacientes. Es decir, a mí me preocupa mucho que el día de mañana alguien pueda matar un paciente mío. Eso me dolería mucho. Yo, por supuesto, que jamás mataré a un paciente. Yo, si se legaliza la eutanasia, pues al día siguiente estaré haciendo objeción de conciencia. Eso no tengo ninguna duda. Pero que alguien lo pueda hacer, eso creo que como médico tendríamos que intentar evitarlo de todas formas posibles. Lo que hay, independientemente de que se legalice, como médicos tenemos la responsabilidad de intentar que nadie mate a nuestros pacientes. Me pongo como un poco abogado del diablo, aunque no me gusta nada, pero tal vez una persona que le hablemos de cuidados paliativos podría pensar que me van a alargar el sufrimiento. Esto éticamente no es aceptable y esto no se hace, no se debe hacer, ¿no? Es decir, si nosotros, yo por ejemplo, veo con cierta frecuencia pacientes que han tenido una parada cardíaca.
Entonces, a raíz de la parada cardíaca durante un tiempo no les llega oxígeno al cerebro, entonces tienen una serie de complicaciones. Nosotros esos pacientes cuando llegan al hospital hacemos todo lo que podemos por ellos, ¿no? Todo lo que podemos, que puede incluir usar no solo un respirador que respire por el paciente, máquinas pues, que pueden hacer las veces de corazón, de riñón, es decir, hacemos de verdad todo lo posible. ¿Por qué? Porque creemos que muchos de esos pacientes tienen una alternativa y gracias a hacerlo, algunos conseguimos que sobrevivan. Ahora bien, cuando estamos en esa situación y vemos que el daño que ha tenido el paciente ya no es recuperable, no tiene sentido seguir prolongando artificialmente la agonía de este paciente. ¿Puede contar algún caso así por encima, tal vez un ejemplo? Sí, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de las situaciones que vivimos a nivel profesional, pero me acuerdo, por ejemplo, de una señora que la acompañé yo hasta el último momento de su vida y la forma como me transmitía tanto a mí como a la familia, hasta el último momento, consejos pues que yo estoy seguro que a sus hijos les han servido, y a lo mejor esa última palabra pues, ha cambiado para siempre la vida de alguno de sus hijos, ¿no? Yo lo que diría a mis compañeros es que no huyamos del paciente que está en los últimos momentos, ¿no? Y eso sí que es un error, o sea, como abandonar al paciente o a la familia que está sufriendo, eso sí que es un error grave. Y de hecho, no hay que abandonarlo siquiera después de la muerte, porque está todo el tema del duelo, que hay que ayudar a la familia también con ello. ¿Por qué hay médicos que están a favor de la eutanasia? Los médicos, lo primero, somos un colectivo amplio y el ser médico no te hace santo, ¿no? O sea que podríamos hacer la misma pregunta para abogados o periodistas, ¿no? Sí es verdad que entre los médicos mayoritariamente estamos contra la eutanasia. Eso es algo que ha quedado muy claro, pese a que a veces haya intenciones de, con encuestas sesgadas o lo que sea, cambiar o intentar dar una percepción equivocada. Además, a mí lo que me parece más llamativo es que los médicos que con más frecuencia se enfrentan a pacientes que están en el final de la vida, como pueden ser los oncólogos, los paliativistas, son los que más contra la eutanasia están. ¿Por qué? Porque ellos saben que si un paciente te pide la eutanasia, te está pidiendo otra cosa. Con lo cual, pues, evidentemente que van a estar contra la eutanasia. Nosotros hemos estudiado medicina, como hemos dicho antes, para buscar el bien de nuestros pacientes. Y siempre lo hacemos. Sería una excepción. Y una vez haces una excepción, no diría estás perdido, pero estás casi perdido. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos una virtud. Si no está aprobada la ley de la eutanasia, una virtud, ¿qué es? Tú tienes un paciente, le tratas de una forma, te viene un paciente similar, pues le tratas igual. No sería aceptable que no lo hicieras, ¿no? Porque lo trates lo mejor que sabes. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital público que pilla dos zonas muy distintas de Madrid, con lo cual pues a veces nosotros todavía tenemos alguna habitación de dos, pues pacientes muy distintos a nivel económico, social, ¿no? Si los dos tienen un infarto, el mismo tipo de infarto, los tratamos exactamente igual. Eso es una virtud. Pero claro, esa misma virtud, si tú has matado a un paciente porque tenía una enfermedad avanzada, cuando te vuelva a venir un paciente similar, con una enfermedad avanzada similar, tu tendencia va a ser a matarle también, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar a perpetuar estas acciones eutanásicas. Y ya para terminar, que es muy probable, imagínese que el presidente del gobierno o la persona encargada de dirigir este país o que se encargue de legislar las leyes en España fuera a ver esta entrevista y tuviera solo 15 segundos, una frase, y le pregunte ¿por qué no legislar la eutanasia? ¿Por qué decir no a la eutanasia? ¿Qué frase utilizaría? Yo probablemente le daría 3 argumentos. El primero, no es necesario. No hay ninguna demanda social de legislar la eutanasia. El segundo, que me parece clave, lo que sí hay mucha demanda social es de legislar una ampliación de los escasos cuidados paliativos que tenemos. Es decir, vamos a conseguir que los pacientes que están sufriendo dejen de sufrir. Y tercero, si lo hacen, van a destruir la relación de confianza médico-paciente.